este tema. Evaluación formativa es un tema del que se habla mucho, pero realmente no hay ni reflexión conceptual ni experiencias prácticas que lo avalen. Es un concepto que en el campo de la evaluación se creó en 1967 y de 1967 en adelante lo que hicimos fue decir yo hago evaluación permanente o yo hago evaluación continua y con ello pareciera que respondíamos al tema evaluación formativa. Lo más delicado es que decir hago evaluación permanente o hago evaluación continua y decir nada es exactamente lo mismo. O sea, cualquier cosa que hiciéramos le podríamos denominar permanente o continua. Sea en el tema de planes de estudio, sea en el tema de evaluación del aprendizaje, y un tema mucho menos explorado es en relación al desempeño docente. Ciertamente que el tema hoy es relevante. El tema hoy es relevante en la coyuntura mexicana porque las recientes modificaciones, en particular a la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa o para la evaluación educativa y la Ley de Servicio Profesional Docente, abren de nuevo el tema. Pero los señores legisladores, en mi opinión, no sabían qué habría. O sea, es muy fácil legislar, bueno, probablemente no sea tan fácil según ellos, pero es muy fácil legislar cuando no se conoce, cuando no se tiene dominio de una especialidad. Y se pueden hacer afirmaciones que después darle cuerpo, darle contenido, nos colocan a los especialistas en la tarea de ver cómo se puede realizar. ¿Por qué coloco conflicto de visiones? Coloco conflicto de visiones porque hay un conflicto entre las nociones que pueden emerger de evaluación, pero también hay un conflicto en cómo podamos concebir docencia. Si la tarea docente es solo que aprendan, y si aprender, lo estoy haciendo casi como silogismo, y si aprender es igual a responder un examen a gran escala, llámese enlace, llámese PISA, etc., pues la tarea docente es entrenar a los alumnos para que den buenas respuestas. Pero si la tarea docente es más compleja que eso, y aprender no solamente es responder bien un examen, entonces estamos ante una dificultad de conceptualizar de qué se trata la docencia. Más o menos eso es un poco lo que yo pensé que podíamos trabajar en esta sesión. O sea, voy a intentar trabajar un poco por qué hablar de profesión docente, y no de docencia, sino de profesión docente, tiene implicaciones conceptuales y tiene implicaciones prácticas. En particular, por mi formación, por mi experiencia y por, digamos, mi adscripción conceptual, yo pienso que aquí es importante decir, bueno, es que la profesión docente tiene en su núcleo un profundo sentido didáctico. Y no concibo la didáctica como una disciplina instrumental, sino concibo la didáctica como una disciplina que precisamente piensa en torno a los problemas del aprendizaje y de la formación en el entorno de unas... Un primer problema es, cuando hablamos de profesional, del docente como profesional, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, si yo digo el médico es un profesional ¿de qué? Y a todos nos queda muy claro, el médico es un profesional de la salud. Un arquitecto es un profesional de la construcción. Y así podríamos decir. Yo creo que aquí está parte del primer problema. No se conceptualiza la docencia como una profesión. Y si nos ponemos a preguntarnos, bueno, pero los docentes somos profesionales ¿de qué? Yo diría, somos profesionales del aprendizaje y de la formación. Esto tiene implicaciones, porque si somos profesionales del aprendizaje, imagínense ustedes un cardiólogo que llega a su casa en la noche y dice, no me fue tan mal, solo se me murieron 2. Pero muchos docentes actuamos así. Yo ya di mi clase, si ustedes no entendieron es problema de ustedes. Si ustedes no pusieron atención es problema de ustedes. O sea, muchos docentes no asumimos que mientras Juan, Pedro, María, Rosa, etcétera, sean alumnos que están en mi salón de clase,
su aprendizaje es mi responsabilidad. Y que si no están aprendiendo en la forma en que estoy trabajando, tengo que preguntar de qué otra forma puedo trabajar para que estos estudiantes desarrollen procesos de aprendizaje. Entonces, ¿al docente le toca entusiasmar? Sí, al docente le toca entusiasmar. ¿Al docente le toca construir situaciones didácticas? Sí, al docente le toca construir situaciones didácticas. Y entonces, al concebirnos como profesional del aprendizaje, empezamos a asumir responsabilidades. Así como si cualquiera de nosotros está con un cardiólogo y el cardiólogo le da el tratamiento 1 y después de un tiempo el cardiólogo dice: usted no ha avanzado con este tratamiento. Lo que tiene que hacer el cardiólogo es decir: entonces, ¿qué ajustes tengo que hacer al tratamiento? Veríamos muy poco profesional un cardiólogo que dijera: dado que usted no avanza con mi tratamiento, váyase a su casa. Yo termino mi relación con usted en este momento. O sea, lo veríamos muy mal. Veríamos que no asumió la responsabilidad profesional que le tocaba. Yo pienso que esto es importante concebir para la docencia. Y una segunda cuestión: y somos profesionales de la formación. Y hacemos formación desde jardín de niños hasta posgrado. Que es diferente, la tarea de formación es diferente, pero siempre tenemos frente a nosotros un sujeto en proceso de formación. No somos solo responsables de su proceso de aprendizaje. A veces cuando los profesores decimos: es que no se deben decir aquí palabras altisonantes, es parte de la formación. A veces cuando decimos tenemos que aprender a colaborar, es parte de la formación. Tenemos que ser tolerantes entre nosotros, es parte de la formación. O sea, tenemos muchas tareas de formación que mis colegas constructivistas les gusta decir aprendizaje de actitudes, pero para mí no es aprendizaje de actitudes, es mucho más que una actitud. Es cómo estoy formando al sujeto y cómo estoy formando, contribuyendo a la formación del ciudadano que reclama la sociedad en este momento. Y es una tarea mucho más compleja a la cual no voy a renunciar, aunque la formación no se exprese en ninguna calificación. ¿Sí? Entonces, la investigación le da muchas prácticas a todo esto, pero yo creo que todavía no se logra responder a todo lo que significa ser docente. En este momento se habla de buenas prácticas, se habla de docente eficaz, se habla de los mejores profesores. Quizá cuando se toma el primero y el tercer tema, se pueden incorporar temas de formación. Cuando se toma el segundo tema, casi nunca se toma el tema de formación. ¿Eficaz en qué? En que los estudiantes tengan ritmos de aprendizaje. Pero faltaría esta otra parte. ¿Qué falta? En mi opinión, falta una visión didáctica. En un país donde hay un desprecio enorme hacia el saber didáctico. Podemos ver cómo la reforma del 97 de las escuelas normales, del plan de estudios de las escuelas normales, sencillamente quitó la didáctica del plan de estudios. La reemplazó por capacidad de planificar trabajos para el aula, etcétera. Pero eso no es didáctica, eso es una partecita de la didáctica. Si ustedes quieren ver dónde se investiga didáctica, ustedes van a encontrar que tenemos que acudir o a los españoles, o a los argentinos, o a los colombianos, que es donde hay grupos de investigación en didáctica, o al pensamiento francófono, siempre y cuando tengamos cierto dominio del francés. Pero prácticamente en México la investigación didáctica como tal ha desaparecido. Y reconocer que la docencia implica responder a situaciones particulares. Incluso en la misma escuela, el tercero A y el tercero B no se parecen. Tienen rasgos específicos que me obligan a estarme adaptando. No hablemos de los alumnos, los distintos alumnos que integran nuestros grupos escolares. Si yo veo la docencia profesional, yo diría que tratando de hacer como un primer enunciado genérico, es la que puede responder a las situaciones que requieren una intervención particular, siempre diversa. Yo creo que en algún momento los profesores estamos tentados
Y yo mismo, cuando aparecieron los programas de cómputo, yo decía, voy a pasar todas mis planeaciones a programa de cómputo, y así cuando me pidan un curso ya lo tengo establecido y ya lo puedo seguir. Y yo desilusión. No solo el conocimiento avanza y por lo tanto no puedo seguir trabajando lo que trabajaba hace 3 o 4 años, sino también los grupos son diferentes. También las necesidades de cada grupo son distintas. Y entonces siempre estamos respondiendo a situaciones diversas. Esta es una cuestión. Y de hecho podemos encontrar, por ejemplo, posiciones muy encontradas. Don Milani en cartas a una profesora donde los alumnos le exigían que tuviera más control del grupo. O podríamos hablar de un Freinet que lo que buscaba es que los alumnos tuvieran condiciones de desempeño con mayor expresión de ellos. ¿Qué hace un buen docente? ¿El que puede establecer con mucha claridad límites o el que puede abrir al grupo para que el grupo vaya creciendo poco a poco? Pues honestamente son dos formas de ser docente y cada docente tiene que construir la propia. Y cada docente tiene que armar su estrategia de acuerdo también a lo que él piensa que puede aportar a los otros que están en proceso de educación y lo que él se compromete intelectualmente a hacer en su vida. Yo creo que el docente también, o la docencia implica un compromiso moral con el otro. Y entonces en este juego es muy complicado decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la docencia profesional? Voy a dar algunos rasgos. Sus acciones tienen fundamento, pero también intuición pedagógica. O sea, ser un buen docente implica tener una buena formación en ciencias educativas, pero no elimina esto lo que podremos denominar una intuición pedagógica. Entender el momento de los alumnos en el momento en que se está dando, percibir la situación. Muchos docentes cambiamos nuestra planeación en el momento en que estamos interactuando con el grupo. Y no significa que no debamos planear, significa que además de planear, debemos estar intuitivamente abiertos a ver cómo el grupo está reaccionando frente a lo que estoy estableciendo. Tiene dominio de conocimientos disciplinares y conocimientos pedagógicos. Muchas cosas aquí puedo decir. O sea, conocimientos disciplinares. Estar actualizado en la disciplina que se trabaja en el caso universitario. Dominar los temas de frontera de la disciplina, pero también poder reconstruir la historia de la disciplina. Pero también poder vincular los temas a situaciones cotidianas. Es complejo, o sea, yo creo que la sociedad cuando dice es que los profesores no dominan el conocimiento, no sabe qué está diciendo. No sabe la complejidad de lo que está pidiendo que se elabore. Y no hablemos de educación primaria, donde el profesor tiene que tener habilidades para reconstruir pensamiento aritmético, pensamiento social, pensamiento histórico, pensamiento natural. Y a mí cuando me dicen, es que los profesores salen mal en las pruebas, los de primaria, yo digo, el que sale mal en las pruebas es el Estado. Porque es el Estado el que ha establecido que la educación de estos profesores se haga mediante la escuela normal. Cuando el Estado libere a las normales de seguir un plan de estudios nacional, entonces le podrá exigir cuentas a la normal, como nos exige cuentas a las universidades. O sea, si ustedes toman el ejemplo más prototípico, los egresados de medicina que quieren hacer una especialidad, todos los egresados pasan por el examen nacional de residencias médicas. Y ahí se ve de qué universidades califican mejor en el examen y de qué universidades califican menos. ¿Sí? Pero entonces sí, la responsabilidad es de la Facultad de Medicina de tal universidad, porque es la que formó o no formó en determinados temas al egresado. Y por otra parte, conocimientos pedagógicos. Con una cuestión, si ustedes ven, el tema de los conocimientos pedagógicos en nuestro país ha sido reemplazado por conocimientos del constructivismo o del socioconstructivismo. Y yo pienso que hay disciplina educativa, que hay ciencias educativas. No es que yo no le haya aprendido nada al constructivismo, yo le debo mucho de mi conocimiento al constructivismo, pero no solo al constructivismo.
Y les voy a decir dónde está mi punto de diferenciación con el constructivismo. Al constructivismo le importa el aprendizaje, lo cual lo comparto. Pero a mí me importa además la formación. Y la formación es algo que va más allá del proceso de aprendizaje. Y ustedes tomen el autor que quieran del constructivismo y van a ver cómo su objeto, que lo trabajan muy bien, que lo trabajan excelentemente, es y cómo desarrollo procesos de aprendizaje, cómo desarrollo procesos cognitivos. Qué bueno. Pero nosotros tenemos que formar también ciudadanos. Tenemos que formar sujetos que puedan decir, yo estoy desarrollando lo máximo que puedo. Aunque me digan que eso es el pensamiento humanista del siglo XIX, pues ni modo. El pensamiento humanista del siglo XIX planteaba que era muy importante el sujeto de la educación. Muestra pasión por su trabajo. Quien vive apasionadamente su trabajo, no lo vive como un sacrificio. No lo vive como, ay, qué lata, hoy tengo que dar clase. Sí. Sino, es capaz de disfrutar en el acto de dar clase, y eso ¿saben quiénes lo perciben en primer lugar? Los alumnos. Los alumnos son los primeros que perciben si uno está disfrutando el trabajo de la clase. No que no le requiere esfuerzo, o sea, no confundamos esfuerzo, no confundamos dedicación con disfrute. Podemos hacer tareas que nos reclamen mucho esfuerzo, pero que al mismo tiempo nos provoquen una gran satisfacción, porque estamos involucrados en ella. Tiene altas o medianas expectativas sobre los alumnos. Esto es importantísimo, ¿eh? Si yo dijera, miren, ¿saben qué? Me da lo mismo que vengan a la conferencia o no. Total, les va a entrar por una oreja y les va a salir por la otra. Los estoy invitando a que se vayan. Los estoy invitando a que se distraigan. Sí, entonces, yo creo que algo que falta en la docencia es que el profesor perciba que una vez que estas personas son mis alumnos, yo tengo que inspirarles confianza. Porque si yo les inspiro confianza, voy a hacer que ellos también se propongan metas. Y nos sorprenden los estudiantes, ¿eh? Yo les puedo comentar que hace 2 semestres un grupo de estudiantes del doctorado, yo decía, pero estos estudiantes están muy mal. Yo los veo que no, nada más que no, nada más que no. Cuando de repente voy descubriendo que habían hecho grupos informales entre ellos y que les daba pena presentar en el salón de clase avances muy débiles. Y entonces un día me dicen, es que no presentamos porque no nos sentimos todavía con el nivel para poderlo presentar ante nuestros compañeros, pero estamos discutiendo, hemos formado grupos de discusión afuera para irnos apoyando y ir viendo cómo lo presentamos. Y entonces yo dije, muchas veces los profesores no percibimos el esfuerzo que están haciendo los estudiantes por lograr cierto tipo de resultados en el salón de clase. Pero siempre es con la idea de ustedes pueden, ustedes se van a mostrar, ustedes van a salir adelante. ¿Sí? Planifica a partir de situaciones concretas. Esto es lo más complicado, ¿eh? Porque mire, sea que nos hayan enseñado en la teoría de objetivos, en el constructivismo, hoy por competencias, si somos honestos los profesores, cuando a mí me piden que prepare un curso, yo me pregunto cuáles son los temas centrales. Y todos los profesores hacemos eso. Aunque me digan, trabaja usted por competencias, ¿cuáles son los temas que tengo que trabajar? Y si yo algo digo que el tema de competencias aporta a la reflexión educativa, es decirnos, no enseñes el contenido abstracto. Coloca ese contenido y di cómo lo conecto con algo real. Ese esfuerzo es muy complicado. Hay materias donde uno dice, pero esto ¿cómo le voy a hacer? Y si es factible. Por ejemplo, en la reforma de normales, en el curso Teoría Pedagógica, muchos hemos llevado el curso de Teoría Pedagógica, decíamos el grupo que estábamos trabajando, ¿y cómo le hacemos? Y alguno me decía, bueno, pues mira, un autor que ahorita está muy interesante es Muriel, ¿por qué no leen hoy Muriel? Y desde ahí les decía, no, es lo mismo. Antes nos hacían leer a Rousseau, nos hacían leer a Platón, y de ahí que hiciéramos inferencias. ¿Por qué no lo ponemos en algo concreto? Y entonces, buscando algo concreto para iniciar el curso de teoría pedagógica, acuerdo para mejorar la calidad de la educación México-OCDE.
Es un acuerdo de 10 hojitas, de 2010, en donde dice una concepción de educación, en donde dice que se deben implantar exámenes para los alumnos y para los maestros, muchas de las cosas que se están haciendo. Y luego del acuerdo, le empiezas a preguntar a los alumnos que en grupo empiecen a trabajar, a ver, cuando habla de educación, ¿cómo la concibe? Cuando habla de alumno, ¿cómo lo concibe? Cuando habla de resultados, ¿qué resultados establece? Etcétera. Y entonces, de eso concreto que está viendo y que además lo está viendo traducirse en políticas, a ver, ¿qué nociones conceptuales se acercan a esto? Y lo acercas a alguna lectura sobre pensamiento neoconservador o sobre pensamiento neoliberal y empieza a encontrar relaciones. Fíjate que este pensamiento abstracto se conecta en lo concreto con estas políticas. Ahora regresemos a la Revolución Mexicana. Busquemos autores que se puedan asemejar y empecemos a ver cómo la política educativa mexicana traducía esos autores en otras políticas de bienestar social. Y entonces lo que estábamos buscando no es que recorra todas las teorías educativas, porque es imposible. Estamos buscando que empiece a analizar que una visión educativa se traduce en práctica. Y que dependiendo de qué tipo de visión voy a tener qué tipo de prácticas. Esto es muy complicado para los profesores, Es lo más complicado. De hecho, he trabajado, por ejemplo, en la Facultad de Medicina con colegas de biomédica que trabajan bioquímica y me dicen, es que es muy problemática porque bioquímica es una materia muy abstracta. Sin embargo, en la práctica han encontrado que pueden hacer que los estudiantes pesen niños, que pueden hacer que los estudiantes balanceen alimentos y de alguna manera empiecen a explicar procesos bioquímicos en eso que están haciendo. Me decía porque incluso hicieron un ejercicio de tomar de datos que vienen en internet de, ¿cómo se llama? Azúcar en la sangre, de diabetes infantil, tomar datos de diabetes infantil y empezar a explicar el proceso bioquímico que hay detrás de ello. Y me decía el profesor, no quiero que den la explicación que da un especialista en diabetes. Quiero nada más que vean que la bioquímica les permite explicar parte de este proceso. Yo creo que ese cambio es fundamental. Tiene condiciones laborales para realizar su tarea. Yo creo que esto es grave en México. En general los docentes, exceptuando en ambientes universitarios, no tienen condiciones laborales, y no todos en ambientes universitarios, no tienen condiciones laborales. ¿Qué docente tiene? Piensen en un docente de secundaria, con 250, 260 alumnos en promedio. ¿Dónde puede colocar los trabajos de los estudiantes? Los trabajos de la semana de los estudiantes. Todos sabemos, en la cajuela del carro o en la mesa del comedor. O sea, esos son condiciones laborales. ¿Cuántos profesores no terminamos revisando el trabajo de los estudiantes en nuestra casa? Traten de preguntarse en los países desarrollados cómo es eso. Y van a encontrar que en los países desarrollados el docente tiene un lugar en la escuela donde esa función se realiza. Acá nos dirán, es que el docente no se va a quedar en la escuela, ese es otro problema. Se recrea intelectualmente y disfruta tu trabajo, sabe reconocer las dificultades de aprendizaje como retos metodológicos. Ya lo dije antes, atiende la diversidad, no solo del contexto, sino de la personalidad y del proceso de sus alumnos. Pasamos la siguiente. Murieu es uno de los probablemente didactas franceses más relevantes en este momento. Probablemente conocemos mucho a Perrenot y está bien. No sé si conozcamos toda la obra de Perrenot, ese ya es otro asunto. Pero en el ámbito didáctico, yo creo que lo supera de alguna manera Murieu. Y yo les haría el reto, a ver, vayan a la biblioteca de aquí y vean cuántos libros de Murieu hay. Aunque yo estoy casi seguro que en español tiene por lo menos 10 libros. Pero, ¿qué es lo que plantea este autor? El alumno solo aprende cuando tiene deseos de aprender. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar el deseo del otro. Porque yo puedo crear condiciones para que haya deseo en el otro. Pero entonces tengo que presentarle el aprendizaje como un reto.
tengo que presentar el aprendizaje como algo que abre interrogantes, como algo, en palabras de Bourdieu, que crea enigmas. Solo así el otro estará en disposición de aprender. El docente tiene que dar espacio para que el alumno construya el aprendizaje como un proyecto personal. Bourdieu dice, ¿por qué los profesores sabemos tanto? Dice, porque los profesores preparamos la clase. Y cuando preparamos la clase nos apropiamos de ella, nos apropiamos del contenido, lo hacemos nuestro. Pero cuando se lo presentamos al alumno, no es un contenido del alumno, es un contenido mío. ¿Cómo creo condiciones para que el alumno haga ese proceso de decir, esto es mío, esto yo lo tengo que trabajar? Y la docencia reclama, y me gusta mucho, combinar obstinación didáctica, dice, nunca acaba de pensar nuevos proyectos. Esto que me funciona hoy con este grupo no me va a funcionar con el siguiente. Por lo tanto, para el siguiente tengo que ver qué otra cosa construyo. Y dice, tenemos que ser obstinadamente didácticos, o sea, permanentemente estar cambiando, con tolerancia pedagógica, saber respetar la voluntad del alumno. En este sentido, cada docente tiene que construir su sistema de trabajo. Según Herbart, un profesor solo puede realizar 2 experiencias en su vida. Herbart es quien construye pedagogía. Herbart es uno de los autores que, en mi opinión, tendría que ser obligatorio en las facultades de educación. Y de alguna manera, Herbart lo que plantea en su trabajo de 1806, discípulo de Kant en toda esta corriente de la filosofía moderna, dice, es que un profesor solo hace 2 experiencias en su vida. La primera, donde en general hace cosas que echa a perder, y la segunda, una vez que se da cuenta de lo que ha echado a perder y puede empezar a corregir. Quizá hoy con el tema evaluación formativa, nuestra tarea sea cómo reducimos esa primera etapa del desempeño docente. Y Ada Abraham, que plantea que el desempeño docente está vinculado a las etapas de su vida profesional. Cuando uno es joven, probablemente no tiene toda la experiencia docente que pueda tener un docente de mayor antigüedad, de mayores años, pero tiene mucho más entusiasmo. A veces yo diría, y siguiendo a Ada Abraham, tiene un cuerpo que le ayuda a hacer muchas cosas. Yo recuerdo una educadora que en un momento me decía, una educadora de 23, 24 años, que me decía, me critican en la escuela las maestras porque yo vengo de tenis y de jeans, me critican, dice que es poco formal, dice, pero no se dan cuenta que cuando salimos al patio o cuando estamos haciendo una actividad, yo me puedo sentar con los niños, yo puedo brincar con los niños, yo puedo hacer muchas cosas con los niños porque vengo vestida de tal forma que me lo permite. Y yo lo que le hacía reflexión, sí, tu edad también te lo permite, porque no le vas a pedir a una educadora de 40 años que se comporte como una educadora de 23. Sí, entonces, yo creo que algo que trabaja Ada Abraham es la edad del profesor también le establece formas de comunicarse con los estudiantes. Y yo les podría decir que uno de los alumnos de Freinet, el maestro Pepe, fundó una escuela en Ciudad de México. A los 80 años, ya no la dirigía, pero estaba en la escuela. A los 80 años en la asamblea, los niños le decían, cállate Pepe, que no es tu turno. Y Pepe se callaba. ¿Sí? O sea, habría aprendido las reglas de convivencia que él había establecido en el funcionamiento de la asamblea escolar. Entonces, tenemos 2 afirmaciones distintas de clásicos y son afirmaciones que me preocupan, honestamente. Una es de Bachelard, escrita en los años 40 del siglo pasado, muy dura, o sea, muy dura, tan dura que me marcó que la recuerdo prácticamente sin leerla. No he visto un docente cambiar. En realidad él dice, nunca he visto un profesor cambiar, porque no tiene conciencia del fracaso. Quien enseña, manda. Y esto es grave. Esto es grave porque significa que perdimos como profesores la posibilidad de una autorreflexión. De una autorreflexión en términos
de qué es lo que estoy trabajando y qué es lo que estoy logrando y qué es lo que puedo mejorar. Y por otro lado, la de Freinet, que yo creo que no le hemos hecho justicia tampoco los didactas a Freinet, porque enseñamos a Freinet como el autor que descubrió la clase paseo, el mural, etcétera, pero no enseñamos a Freinet en eso que tiene de metadidáctico, que es cómo nos enseña que un profesor común y corriente. Freinet es de los didactas, de los muy pocos, casi con los dedos de las manos los contamos, que en su formación es normalista. Él estudió en la Normal de Francia, él trabajó en escuelas públicas francesas, y Freinet dice, leía a Montaigne y a Rousseau, más tarde a Pestalozzi y a Ferrier. En lo que está entre, dice, asistía a los congresos de la escuela activa que se hacían cada año en Europa. Cuando volví a encontrarme solo en mi clase, me sentí desesperado. Ninguna de las teorías leídas y estudiadas podían trasladarse a mi escuela de aldea. Es muy importante esto que dice Freinet por algo. Aunque leamos autores, aunque veamos otras experiencias que sí nos enriquecen, leer autores nos es indispensable porque nos da formación. Cuando estoy frente a mis estudiantes, yo tengo que crear cómo estar frente a mis estudiantes. Nadie me va a decir cómo estar frente a mis estudiantes. Nadie me va a resolver la dificultad que es cómo trabajo con ellos para el aprendizaje. Pasemos ahora al tema de evaluación. Evaluación es una disciplina compleja. Yo diría que lo primero que tenemos que reconocer, y lo que no se reconoce en nuestro país, es que es una disciplina. Ustedes ven ahorita cómo los grupos proempresariales, los grupos conservadores, han sacado en medios, han sacado en editoriales hasta cansarnos. No se aplica prueba de enlace en México en 2014. ¿Qué pérdida tiene el país? Es gravísimo esto que ha hecho el secretario y que ha hecho el INE. ¿Realmente la prueba de enlace es una buena prueba? ¿Por qué los alumnos de Chiapas en la prueba PISA salen en lugar bajo y en la prueba de enlace salen los mejores alumnos de México? ¿Habrá algún pequeñito resquicio de corrupción atrás de la prueba? Si en diciembre nos dieron los resultados de la prueba PISA, ¿creen que en mayo o junio los resultados de enlace van a ser sorprendentemente diferentes? Pero ¿qué es lo que pasa en el fondo? No conocen la disciplina de evaluación, no respetan que hay una disciplina que tiene saberes propios. ¿Por qué es compleja? Porque tiene muchos objetos de estudio. ¿Por qué es compleja? Porque hay una disciplina de evaluación educativa y hay una disciplina de evaluación en las ciencias administrativas y hay una disciplina de evaluación en las ciencias psicológicas. No es lo mismo la evaluación clínica para decir, oiga, usted tiene una neurosis. Lo estoy haciendo así muy simple. O no es lo mismo la evaluación de administración que hace después del perfil de puesto para decir, usted sí califica para este puesto, que la evaluación educativa. Y si no empezamos por reconocer las diferencias, no vamos a saber de qué estamos hablando. Según Barbier, un antecedente del modelo actual está en el siglo XIX, en la necesidad de certificar los conocimientos de los sistemas educativos. La calificación no nació con el examen, porque la evaluación en realidad es una práctica de 1940 para acá. La calificación no nació con el examen. Cuando uno lee en Comenio, en el capítulo 19, el examen, Comenio, que no se llama el examen, el capítulo se llama sobre el aprendizaje, métodos de aprendizaje. Y en uno de los apartados, sin ni siquiera tener el título de examen, dice, aplique un examen a los estudiantes. Y una vez que haya terminado la aplicación, mande que 2 se levanten y que discutan la primera pregunta en público. Mientras ellos la discuten, cuide que todos corrijan en su cuaderno lo que tengan que corregir.
de suerte que terminado el ejercicio, y esto es textual, no quede nada de error en los alumnos. En convenio el examen es para que no quede error. Hoy es para mostrar el error. Usamos hasta rojo, mire, se equivocó aquí. ¿Sí? Pero en convenio era la noción de examen era otra. Cuide que no quede nada de error en los estudiantes. ¿Sí? Entonces, la calificación aparece cuando después de la Revolución Francesa hay un Estado nacional que se encarga y que conforma el sistema público de educación. Una gran ventaja, tenemos educación pública y gratuita. No lo podemos, pero nos metieron un golazo a los educadores porque nos dijeron ahora califican. Y nunca nos vamos a sentir satisfechos de nuestra manera de calificar. Y lo segundo, que es muy de Barbieri y yo no había caído en cuenta en ello, dice, establece jerarquías en el mundo laboral a partir de la industrialización del siglo XIX. De manera que usted ¿de qué tiene certificado? No, pues yo tengo certificado de secundaria. Ah, pues le tocan este tipo de empleos. Usted lo tiene de bachillerato, le tocan este otro tipo. Usted lo tiene de universidad, a ver, dígame, ¿es público o es privado? ¿Sí? Y entonces vamos haciendo segmentos de empleo de acuerdo al tipo de certificación de estudios que yo puedo mostrar. Sin embargo, es una disciplina joven. Es una disciplina formada en la parte educativa en los años 40 del siglo pasado. ¿De dónde van este tema? Yo creo que en el caso mexicano es muy claro que hay dos cuestiones que convergen y que lo están tensando. En las ciencias educativas, si buscamos los análisis de quienes hacen estudios sobre evaluación educativa, vamos a encontrar que hablan de mejorar el proceso, de incrementar logros, de buscar elementos para comprender qué es lo que está aconteciendo. Yo ayer venía en el avión releyendo a Scallon y de repente me detuve en algo que no me había detenido en otros momentos y dice Scallon, es que en la evaluación formativa lo más importante es trabajar sobre los errores. Porque en el error es donde uno puede empezar a estudiar a qué se debe. Este error, cómo está conformado. Y sobre todo, después de estudiar eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Dice, esto no se hace en el acierto. Es mucho más claro poderlo hacer en el error. Por eso, esta idea de que la evaluación busca dar elementos para comprender qué es lo que está aconteciendo. Mientras que la gerencial administrativa lo que busca, lo más importante es la toma de decisiones. Vean ustedes cómo reaccionó Mexicanos Primero frente a la ley. Ahora, por fin vamos a poder decir, este maestro se queda, este maestro se va. Este es el mensaje que se le mandó a la sociedad y el que se le mandó a los maestros. Gracias a esta ley le vamos a poder decir, usted señor, muchas gracias, ya no se queda frente a un salón de clases. Y está centrada en lo eficaz. Pero vean que su noción de eficacia es muy inmediatista, es muy productivista. Yo sí puedo decir a la fábrica que hizo mi camisa, si estoy de acuerdo con el tipo de material con el que la hizo, si estoy de acuerdo con el tipo de terminado, si le volvería a comprar otra, puedo decir eso. Pero yo no sé si yo puedo decir que en la prueba X de matemáticas, sea enlace, sea escala, etcétera, yo estoy de acuerdo en cómo midieron el aprendizaje de mis alumnos. Me cuesta trabajo poderlo decir. ¿Sí? Entonces, pero hay una noción de eficacia. O sea, ¿qué es lo que buscó el sexenio de Calderón en esto? Que en la prueba PISA subiéramos de 200 y tantos, 400 y tantos puntos a 400 y tantos más puntos. Desde el punto de vista técnico, México lo logró, subimos ese puntaje. Nuestro sistema educativo es mejor, nuestros aprendizajes con los alumnos son mejores. Pero yo creo que es importante tener claridad sobre estas dos perspectivas. La siguiente. La perspectiva de las ciencias educativas, y yo creo que en esto sí tenemos que insistir, sobre todo en las facultades de educación. Hay una visión de la evaluación que es propia de las ciencias educativas. La meta es mejorar. Su mecanismo es crear información que permita comprender lo educativo
y entender la complejidad de los factores que lo afectan. Ahorita que estoy redactando un trabajo que me pidieron, de repente yo estoy diciendo, a ver, si el profesor en sus habilidades intelectuales, en sus actividades profesionales intelectuales, tiene que ser capaz de desarrollar procesos de análisis, de síntesis, de inferencia, de juicio, de comprensión, de interpretación. No estamos hablando de un profesional que tiene que desarrollar con estudiantes múltiples procesos cognitivos y no solo un proceso cognitivo. ¿Y cómo lo mido eso? Si es que se puede medir. Porque eso, combinado, si pudiéramos hacer un modelo matemático, es nada más estas que enuncié, combinadas con 40 alumnos, ya tengo un buen problemita de trabajo. A ver, ¿cómo trabajé la capacidad de análisis de cada uno de los 40 estudiantes? Ya tengo un buen reto de trabajo. Y probablemente yo mismo como docente tenga que reconocer, pues si me concentro en el análisis o si me concentro en que busquen información, por ejemplo, las primeras semanas del seminario, yo las dedico a que busquen en bases de datos científicas información. Hoy los estudiantes no nos pueden decir de este tema no hay. ¿Cómo que de este tema no hay? Si ahí está EBSCO, si ahí está ERIC, si ahí está Social Science, etc. Vamos a ver qué hay primero. ¿Sí? Y así como antes íbamos a la biblioteca y tomábamos, en mi generación, los catálogos, íbamos papelito por papelito hasta que, este puede ser que me interese y lo sacábamos, pues tú no, hoy te sientas en una computadora, entras a bases de datos y te pasas las horas. Y tenemos que enseñar a los estudiantes a trabajar en una computadora en bases de datos académicas, para lo cual los profesores tenemos que trabajar en bases de datos académicas, porque no les podemos enseñar lo que no hacemos. ¿Sí? Pero a ver, entonces, ¿cómo hacemos para dar elementos de comprensión sobre estos procesos del profesor docente? Y son nada más unos, no son los que tienen que ver con la tarea de formación, son los que tienen que ver con lo que yo estoy denominando una función intelectual del trabajo docente. Su función intrínseca es retroalimentar. ¿Para qué evalúo? Para que la otra persona tenga un espacio de reflexión. Yo aquí creo que el único sistema, considero que el único sistema de América Latina, en lo que yo conozco de sistemas de evaluación docente, porque hay un montón de sistemas ya en la región, creo que el único que lo sabe hacer es el uruguayo. El uruguayo plantea, aplicar un examen es carísimo. Aplicar un examen nacional es carísimo. Y no vamos a desperdiciar recursos, vamos a aplicar uno y solo uno. El año que se aplica PISA, no aplicamos el examen nacional, porque es aplicar dos y es duplicar el esfuerzo. Pero ¿qué hacemos? Cuando llega el resultado del examen, empezamos a hacer talleres de docentes. Y aquí están los resultados de tus alumnos. ¿Por qué tus alumnos obtuvieron estos resultados? ¿Qué significa? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que podemos hacer en el trabajo escolar para mejorar estos resultados? Me llama mucho la atención porque los resultados no van a la prensa, van al docente. Y si ustedes ven, en el caso mexicano, los resultados van a la prensa. ¿Sí? Los alumnos mexicanos pésimos en matemáticas, los alumnos mexicanos totalmente reprobados en secundaria en su conocimiento de lengua, etc. Los mandamos a la prensa, cuando en realidad el primer usuario del resultado podría ser el docente, siempre y cuando no lo coloquemos en el banquillo de los acusados, siempre y cuando regresemos a eso que dice Scallon, reconocer el error, pero el error no para tomar la herida y recrearte metiendo el dedo en la herida, ¿no? Sino el error como elemento de reflexión. A ver, aquí está pasando algo. ¿Cómo explicamos esto que está pasando? ¿A qué se debe? Pero es el único país de América Latina donde permanentemente lo que se está haciendo con los resultados de los exámenes a gran escala es talleres con docentes. Y es un país de América Latina donde no es tan importante la evaluación del docente. Sí es muy importante en Uruguay la formación docente. Hay una diferencia enorme,
la formación docente es prácticamente equivalente a cualquier formación universitaria. O sea, con el rigor con el que se pide cualquier formación universitaria. Pero después viene todo un trabajo de que, bueno, el Ministerio de Educación y el profesor son corresponsables del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Implica crear un espacio de autocorreflexión sobre procesos y resultados con la finalidad de conformar un proyecto de cambio. Yo creo que un país donde esto aparece, pero ya lo quieren quitar, es en Chile. Chile sí tiene un sistema de evaluación de la docencia, pero en el sistema de evaluación de la docencia, que hoy es voluntario, claro, para que sea voluntario me tienen que dar un estímulo si yo acepto ser evaluado. Pero además, el sistema de evaluación docente en Chile, que lleva más de 6 años, no ha evaluado al 100% de los profesores. Otra cosa, el sistema de evaluación dura 9 meses. O sea, yo me inscribo en el mes de agosto y voy a terminar el proceso de mi evaluación en el mes de abril, mayo del siguiente año. Y mi primer tarea cuando me inscribo es decir, ¿qué ajustes hago al programa y por qué los hago? Pues ninguno de nosotros, ni los universitarios, ni ninguno, puede enseñar el programa como viene prescrito. Todos tenemos que hacer adecuaciones a lo que vamos a trabajar. Lo primero que tiene que hacer un profesor en Chile es decir, ¿qué ajustes hago y por qué los hago? Y entonces ahí habla del contexto, ahí habla de las condiciones, ahí habla del tipo de grupo que tiene, etc. Después tiene que hacer un portafolio de evidencias que incluye planeaciones, trabajos de los alumnos y 3 videos. 3 videos de su clase. Y me decía un experto, con los que tuve oportunidad de hablar, es que nos está preocupando porque ahora vemos que en las escuelas los profesores se reúnen a comentar lo que van a entregar al evaluador. O sea, se reúnen a comentar, mira, creo que voy a entregar estas planeaciones, mira, ve este video, voy a entregar este video, y los profesores en la escuela dicen, no, fíjate, ese video yo no lo entregaría porque mira, aquí hay esto, y empiezan, lo que ve el experto es, empiezan a contaminar el material. Lo que yo veo es, empiezan a retroalimentarse y hacer una retroalimentación muy efectiva de pares. Porque si tú me dices, cuando yo te estoy invitando a que veas mi video, si tú me dices, fíjate, aquí te portaste muy autoritario, pues sí, ¿verdad? O fíjate, aquí en el contenido, ¿cometiste un error en cómo manejaste el contenido? No. ¿Sí entienden? Entonces, me está marcando el error, pero me marca el error en un espacio que yo lo puedo aceptar, que yo lo puedo sobre todo reflexionar. Por eso, y correflexión. ¿Sí? Y entonces, yo lo que le decía a este profesor chileno, le decía, ¿sabes qué? Están fomentando un sistema de evaluación informal que probablemente sea más efectivo que el sistema formal de evaluación. Porque en el sistema informal de evaluación no solamente yo te retroalimento, sino me doy cuenta que yo también pudiera cometer ese tipo de errores. Y además estamos horizontales. Después de eso no me vas a quitar 5 puntos o no me vas a aumentar 5 puntos. ¿Sí? Estamos en un espacio muy horizontal. Voy a terminar de la experiencia chilena con 2 cosas. Una, ¿quién es el par evaluador? Para ser el par evaluador recurrieron a las universidades y es desde las facultades de educación donde se arma el par evaluador, con lo cual no tienen el problema de que entre el ministerio en esta parte. Y la segunda es, si yo veo el informe 2013 que está en la página del Ministerio de Educación, en el informe 2013 se dice, en 2009 había 1.5% de profesores en nivel insatisfactorio, en nivel de desempeño insatisfactorio, 1.5%. Si voy a la gráfica 2012, dicen, en 2012 hay 0.9%, o sea, menos del 1%, hay 0.9% de profesores en nivel insatisfactorio. ¿Qué hizo el sistema de evaluación?
ayudar a mejorar a los profesores. Y es muy distinto que yo hubiera hecho una ley donde yo digo, lo que yo busco es ayudarlos a mejorar, que donde el mensaje que yo dejé que se pasara es, lo que yo busco es ver a cuáles de ustedes voy a correr. Es totalmente diferente el mensaje que se manda. La siguiente. En este sentido se requiere un clima de confianza, se requiere ver los resultados a mediano plazo. Barber y Klein plantean que la evaluación formativa debe de ser un proyecto de por lo menos 3 años sobre cada profesor. Si ustedes ven la ley mexicana que dice que en los 4 primeros años el INE tiene que evaluar a todos los profesores, esto es más o menos 1.300.000 profesores, pues ya nos amolamos. Ya nos amolamos porque están condenando al INE a hacer una evaluación más de corte gerencial administrativo que una evaluación en ciencias de la educación. Clarísimo, o sea, la propia ley lo está impulsando esto. Concede importancia a múltiples instrumentos. A mí, ¿saben qué me llama mucho la atención del sistema de evaluación chileno? De evaluación docente chileno, no hay exámenes. No hay examen. No hay un examen al profesor. Sí, son 9 meses, pero son 9 meses, yo les decía, un portafolio de evidencias, y después del portafolio de evidencias viene el par evaluador que viene de una universidad local. O sea, lo que hicieron es, si tenemos universidades locales en todo el país, que las universidades locales vengan los pares evaluadores. ¿Por qué? Porque la posibilidad de dialogar, porque no viene con el membrete de vengo de la dirección general fulana de tal, sino vengo en posibilidad de dialogar, vengo en posibilidad de enriquecer lo que estás haciendo. Y por eso la instancia múltiples instrumentos. Pero me llama la atención, aquí Mexicanos Primero lo que está pensando, y ya me imagino que si al INE se le ocurre no poner un examen en la evaluación de docentes, va a lanzar el grito al cielo diciendo esta evaluación está muy mal hecha, cuando no son expertos en evaluación educativa. La siguiente. Entonces, en la credencial administrativa vamos a tener este tipo de documentos. En internet los encuentran, o sea, no crean que es muy complicado. Por fortuna hoy el internet hace que esto los puedan bajar de Google y tenerlos y directamente, ¿no? Acuerdo de Cooperación México-OCDE, léanlo, este acuerdo, léanlo realmente, porque van a ver la brillantez del gobierno mexicano en su capacidad de hacer lo que la OCDE va señalando. A mí me parece, y un día lo dije como ya de choteo o de chunga, dije, yo quitaría ya al secretario de Educación, porque si finalmente vamos a hacer lo que la OCDE establece, pues pongamos un director general que acuerde directamente con los funcionarios de la OCDE y no tengamos tanto gasto, ¿no? O sea, si lo que vamos a hacer es racionalizar recursos. Ya la OCDE rinde lo de avance, y obviamente Mexicanos Primero, que se está metiendo totalmente, no es porque no debamos rendir cuentas a la sociedad, sino es porque son grupos de pensamiento neoconservador. Esta es mi diferencia con Mexicanos Primero. Son grupos de pensamiento neoconservador que consideran solamente un modelo viable de educación, ¿cuál? El que tienen en las escuelas privadas. Mexicanos Primero hizo la película esta de Panzazo. En la película de Panzazo presenta una escuela secundaria, telesecundaria, que no tiene luz, etc. Todas las telesecundarias mexicanas están así. Yo diría que es un grave error. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa premió el año pasado como mejor tesis de doctorado una tesis de un estudiante o ahora doctora de doctorado, que la hizo sobre una telesecundaria del estado de Puebla, mostrando cómo esta telesecundaria ha tenido resultados eficaces con su comunidad y con los estudiantes que han podido realizar estudios hasta universitarios en algunos casos. O sea, yo digo, sería muy difícil con los medios que tiene Televisa o con los medios que tienen estos grupos detectar algunas telesecundarias eficientes, o es muy sesgado su pensamiento para decir, miren lo que no funciona en el sistema educativo. La siguiente, por favor.
En la credencial administrativa lo que tenemos es la asunción nacional e internacional de un pensamiento productivista, tecnicista, que solo reconoce indicadores. Busca consecuencias inmediatas, funciona con la estructura medir, decidir, cuantificar, decidir. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir de esta parte? No hay debate ni formación. Y yo creo que aquí las facultades de educación sí tenemos una tarea que hacer en didáctica. En particular en el movimiento Nueva Didáctica, en el pensamiento francófono de la didáctica. Yo insisto, didáctica no es constructivismo. Yo he estado preocupado viendo cómo libros de constructivismo son los libros que hoy se enseñan en la materia didáctica. No me opongo a que se trabajen, pero no basta con trabajar esa perspectiva. No se trabaja la evaluación como una disciplina de las ciencias de la educación. Yo creo que esta es otra cuestión. Y no se trabaja la profesión docente, sus procesos de formación, sus condiciones laborales. No estoy hablando de condiciones sindicales ni salariales. Estoy hablando de en qué condiciones desempeña su trabajo docente. O en qué condiciones desempeñamos nuestro trabajo. ¿Por qué los profesores de este país que queremos utilizar retroproyector y computadora en el salón de clases, cuando podemos, nos resulta más cómodo comprarnos un retroproyector y una computadora que estar todos los días gestionando ante las 20 instancias que hay que hacerlos con los 82 formularios que hay que llenar para que nos presten a la hora, y siempre y cuando, por lo menos en mi facultad, no salga el encargado? Es que sabe que hoy la dirección tenía una actividad y nos pidió todo el material. Y uno tiene programada su clase y eso no importa, ustedes vean cómo se la resuelven. Sí, o sea, yo creo que estamos trabajando muchas veces en condiciones adversas a lo que sucede. ¿Qué es lo que tenemos? Porque también tenemos diagnósticos nacionales e internacionales sobre la ineficiencia del sistema educativo. Yo creo que no necesitamos más. A ver, ¿qué quiero decir? ¿Los alumnos mexicanos tienen problema en aprendizaje de las matemáticas? Sí, hay problema en aprendizaje de las matemáticas. Es tiempo de que nos dedicáramos muchas horas a pensar qué hacemos para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el contenido, se encuentra en el libro, se encuentra en la forma de trabajar en el salón de clases. ¿Dónde se encuentra eso y qué podemos hacer? ¿Sí? Pero entonces es diferente que en vez de decir, evalúenos otra vez a ver si ya mejoramos matemáticas, digo, magia y milagros aquí no existen. O sea, mejor reconozcamos, tenemos el problema, ¿qué podemos hacer frente a él? Hay una interpretación parcial de las causas de este diagnóstico. Yo en un momento se los señalé a los colegas del INE. En un informe del INE decía, este informe está construido para las autoridades educativas y para la sociedad. Y yo les mandé una cartita y les dije, oiga, ¿y para los maestros no? ¿O los maestros no son importantes en esto? Ya ahora se cuidan en sus informes en decir, y para los maestros. Pero yo diría que el primer usuario de estos informes, el primer destinatario de estos informes, tendríamos que ser los maestros. Hay una visión consistente en las teorías del test. O sea, nuestros expertos en psicometría pueden competir con expertos de psicometría de todo el mundo. El problema es que una prueba no es solo psicometría, no es solo teoría de la medición. Y ustedes véanlo. Busquen en el INE el informe 2012, de PISA 2012, y van a encontrar que el INE, muy bien construido con expertos de psicometría, va a decir, en el estado de Nayarit, en el estado de Morelos, en el estado quién sabe qué, y va a dar los datos muy claritos. Y el marco teórico, eso no es importante. Entren a la página Ministerio de Educación de España, busquen prueba PISA 2012, les va a dar 12 documentos, entre los cuales uno se llama Marco Teórico de PISA. ¿Y por qué en México no les parece importante que conozcamos el marco teórico de PISA? ¿No les parece importante que analicemos cuando PISA arma preguntas de matemáticas, cómo interpreta la matemática PISA?
Porque yo creo que si queremos cambiar la forma de enseñar, en vez de analizar las preguntas, tenemos que analizar cómo concibe la matemática quien nos va a evaluar. Porque si yo analizo eso, entonces puedo decir, ah, caray, tengo que cambiar mi forma de enseñanza por A, por B o por C. Pero si yo no lo analizo, no sé. ¿Sí? Entonces, tenemos conocimiento de la teoría del test, pero no tenemos muchas otras cosas. Hay un establecimiento fisicalista de indicadores. Cuando digo fisicalista es como si todo lo que no es medible no existe, dirían los físicos. Pero todo lo que pasa en el aprendizaje no necesariamente es medible. Eso es lo que quiero enunciar. Hay una incapacidad para aceptar la dimensión profesional de las ciencias de la educación. Pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de evaluación docente, tenemos dos estrategias: evaluación formativa o evaluación del desempeño. Pasemos a la siguiente. Pero aquí podemos avanzar en dos rutas. O una evaluación que esté centrada en la acción de las ciencias educativas, y esa evaluación me tiene que despertar confianza en los evaluados y diversos modelos de evaluación. ¿Cuál es el gran problema, por ejemplo, que tiene la reforma mexicana? Que no está generando confianza en los evaluados. Esto yo en algún momento se lo dije con mucha claridad al Senado. Si ustedes van a legislar, ojo. ¿Sí? Porque la evaluación, en primer lugar, es un acto de confianza. Y si yo digo, no quiero que la SEP me evalúe, de entrada, si ustedes dicen, la SEP te va a evaluar, ya me amolaron. ¿Sí? Porque ya me están haciendo que me someta a la evaluación de alguien que yo estoy pidiendo que no sea el actor principal. De hecho, ven que quedó eso tan revuelto que dice, no, pero el INE después dice, pero yo no puedo porque no tengo toda la infraestructura, entonces voy a mandar todos los criterios y todos los procesos, los voy a mandar a las entidades federativas. Entonces, una clave, y yo por eso, por ejemplo, cuando me dicen, ve el modelo chileno, en el modelo chileno yo lo que veo es cómo se ganó la confianza diciendo, aquí entran las universidades chilenas, aquí entran las facultades de educación de las universidades chilenas, y hacemos un proceso de otra manera, donde las universidades sí informan al ministerio, pero no son las que hacen el acto el ministerio no es el que hace el acto de evaluación. Y evaluación como acción política, primero, es una evaluación externa. ¿Saben qué? La evaluación nos toca el 23 de febrero, váyanse preparando. Vean todos los rituales que siempre hemos tenido con la evaluación, guarden todas sus cosas, no quiero nada sobre los escritorios. Sí, solamente dejen esto. Sí, o sea, vean todos los rituales que tenemos, que en general son rituales de desconfianza. Sí. Ahora, ¿cuál es el resultado de carrera magisterial? Porque no es cierto que el profesor mexicano no se evaluaba. De 1993 en carrera magisterial y en las universidades 1991 estamos sometidos a procesos de evaluación permanente, o cada año, o cada 2 años, etc. ¿Cuál es el resultado? ¿Carrera magisterial mejoró el sistema educativo mexicano? ¿Carrera magisterial contribuyó a que fueran mejores los aprendizajes de los alumnos? Entonces, si carrera magisterial no funcionó, ¿saben qué me llama mucho la atención? No funcionó. Lo que tendríamos que habernos sentado es analizar por qué no funcionó. ¿Qué es lo que no funcionó de este programa? Pero no, se le da la vuelta y se dice, ahora sí vamos a empezar en serio. Aquello que hicimos se fue de medio de vacilada, pero ahora ya viene la de verdad. La siguiente. Yo me he dedicado a ver cuántos libros hay de evaluación formativa. Si ustedes entran a EBSCO, a Social Science, a ERI, van a encontrar muchos artículos de evaluación formativa. Pero me he dedicado a ver cuántos libros hay de evaluación formativa. Realmente son muy pocos. Ahorita a la cabeza me vienen 4. Es increíble, o sea, es increíble que un tema que le damos mucha importancia verbal realmente no tenga grupos de investigación en torno a él. De Scallon me gusta mucho, la evaluación formativa,
No es un libro nuevo, es un libro de 1988. Dice, su finalidad es mejorar, retroalimentar. Su eje es la autorreflexión. Hay riesgo al formalizarla porque se rigidiza. La palabra que utiliza Escalon es impide que fluya. Y yo por eso veía la experiencia chilena, que aunque no les guste a los funcionarios, veo que fluye abajo con los profesores. Fluye porque se pueden reunir, fluye porque se pueden comentar entre ellos, fluye porque es informal, que yo creo que es otra cuestión, dice. Y algo, tiene que asumir una dimensión personal. La evaluación formativa es algo que yo acepto o que no acepto. Porque es eso, es para formarme. Y eso no me lo pueden imponer. Me puedes imponer que te recite un libro. Me puedes imponer que recite cierta información como profesor. Si ustedes mañana no me traen estas 10 tesis de Escalon de memoria, no los voy a aprobar. Puedo imponer eso. Pero no puedo imponer que asuman un proceso de evaluación formativa. Ese es un acto voluntario. ¿Sí? Porque es arriesgarme a que otro vea mi error. Y por eso requiero de ese ambiente informal y por eso requiero de ese espacio de confianza. Que no puede ser, ya vienen de la dirección general a ver cómo están trabajando para hacer la evaluación formativa. No puede ser. No puede ser porque no crea las condiciones. De hecho, si yo sé que me están observando, empiezo a buscar mostrarme lo mejor posible. Quito toda la espontaneidad de lo que estoy haciendo. La siguiente. Requiere despertar entusiasmo, no lo ha hecho en México, reconozcamos, no solamente no ha despertado entusiasmo, o sea, yo no he visto grupos de profesores que digan, arriba la ley porque gracias a esta ley vamos a tener evaluación formativa. Ha despertado exactamente lo contrario, a veces muy violento, a veces muy callado, pero ha despertado lo contrario. Los que están en carrera magisterial, yo he hablado con colegas que están en carrera magisterial en el nivel alto, en el nivel alto y dicen, ¿y ahora cómo nos van a evaluar? No están diciendo, voy a perder mi carrera, ¿no? ¿Y ahora cómo? O sea, ha despertado ese sentimiento de desconcierto. Requiere realizar COI y autoevaluación, reclama un ambiente colaborativo. Martínez Rizo, el que fue el primer director del INE, reconstruye en este libro que acaba de publicar en 2012, La evaluación en el aula, problemas y desafíos de la evaluación formativa, reconstruye el debate de la evaluación formativa y en esa parte el libro es muy bueno, porque hace una reconstrucción histórica de cómo ha venido evolucionando y cómo ha habido dos tensiones en la evolución de este planteamiento, entre criterios objetivistas y subjetivistas, entre desconfianza al cambio docente y confianza en el cambio. Hay autores que dicen, los docentes nunca cambian, como el que yo presentaba, la cita de Bachelard, nunca he visto a un profesor cambiar. Hay quien está en esa posición, hay quien dice, no, el docente como toda persona puede mejorar. Propone un esquema de variables remotas, intermedias e intervinientes. Las remotas son aquellas que son del profesor, su experiencia, su formación, etc. Las intermedias son la visión que tiene el docente, la manera como ve la materia, la enseñanza, la evaluación y los alumnos. Y las intervinientes se relacionan con sus alumnos, con su escuela y con su aula. Pero ¿qué es lo que no desarrolla Felipe? ¿Cómo evaluar la práctica docente? O sea, el esquema me queda muy apantallante, me costó trabajo decodificarlo, pero ya que me quedé viendo el esquema un rato dije, pero sí es evaluación formativa de la práctica docente. Y la práctica docente nada más la menciona. Nada más la enuncia. Creo que Felipe se queda en la parte más objetivista de este asunto. ¿Cuáles son los obstáculos y retos? Yo creo que un primer obstáculo es el procedimiento seguido para aprobar la ley. La impresión es que fue a espaldas de un debate técnico y político del tema. Si ustedes recuerdan, el 1 de septiembre, cuando se instalaba la Cámara, el presidente de la Cámara les dijo a los diputados, ahora vamos a proceder a una sesión extraordinaria para aprobar la ley. Se omitieron las lecturas, yo recuerdo porque se puede ver en el canal del Congreso, yo puse el canal del Congreso,
Yo recuerdo que algunos diputados decían, no tenemos la ley, y les decía, ya se las enviamos a sus tabletas. O sea, aprobaron una ley que no habían leído. El manejo de los medios del tema, asumiendo la perspectiva gerencial del tema, yo creo que han dejado que los medios se salgan del tema de evaluación. La desconfianza natural que crea siempre un mecanismo de evaluación. Un día yo le escuché a un profesor noruego, en uno de los seminarios de evaluación que tenemos, que decía, es que miren, cuando yo voy manejando y se me pone atrás un motociclista, automáticamente lo que hago es ver el velocímetro. O sea, todo acto de supervisión de evaluación, lo primero que genera es que estoy haciendo mal. Genera un acto como una reacción natural de desconfianza ante ello. Desconocimiento de la profesión docente, dediqué mucho en la conferencia esta parte, pero yo creo que es una profesión y debemos de exigir que la profesión docente sea considerada como una profesión y no como un trabajo. La dificultad de generar una experiencia real y significativa de evaluación formativa. Yo le he estado dando muchas vueltas a este tema. Queremos, y es un poco la recomendación que yo le voy a hacer al INE, queremos hacer evaluación formativa, abramos la evaluación formativa como un problema de gestar experiencias. Démonos un tiempo para gestar experiencias de evaluación formativa. Porque no podemos suplir lo que la ley nos marca, nada más haciendo acciones que les marquemos evaluación formativa. No podemos suplir lo que no existe. Si no existe literatura suficiente de evaluación, porque ustedes ven el libro que coloqué, fue un libro de evaluación formativa del aprendizaje. Si no existe experiencia de evaluación formativa de la docencia, no la vamos a inventar los mexicanos en 3 horas sentados. Sí, realmente entendemos la evaluación como parte de las disciplinas educativas, tenemos que darles ese lugar. La obligación de evaluar a los docentes en 4 años. Yo no sé, pero yo creo que el INE ya tendría también que presentarle al Congreso una posibilidad de enmienda de este punto. Yo sé que si han tenido ahorita broncas con Enlace, porque con Enlace los han puesto en los medios de irresponsables, etcétera, decir que no se van a evaluar a los docentes en 4 años, yo creo que va a generar un broncón. Pero honestamente creo que habría que abrir diciendo, a ver, los especialistas en evaluación plantean que la evaluación formativa por lo menos debe de ser de 3 años. Entonces no nos pueden condicionar a que en el 4º año ya tengamos evaluados a todos. Hagamos una etapa de evaluación formativa y después de una gran etapa de evaluación formativa donde generemos distintas experiencias, veamos cómo podemos arrancar hacia un proceso de evaluación formativa. Y la determinación, que ya, ahí sí ya cayó el INE en la trampa al hacer la convocatoria para establecer o certificar a 500 evaluadores. Yo algo que veo es, ¿cómo puedo ser evaluador de una práctica que no conozco? Imagínense que a mí me nombren evaluador de quirófanos y que me vaya por todos los hospitales evaluando quirófanos, a ver cómo están los quirófanos. Pues digo, si lo único que ha estado como quirófano es como paciente, no se fija uno en demasiadas cosas, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, evaluar la docencia implica ser docente, implica poder estar en los zapatos de quien tiene la responsabilidad de trabajar contenidos, de trabajar procesos de motivación, de trabajar procesos de formación, de trabajar con grupos de estudiantes que traen formaciones e intereses diferentes, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es otra cuestión. ¿Qué hacer? Yo creo que un reto es mostrar la perspectiva de las ciencias educativas sobre evaluación. Yo creo que aquí hemos estado muy lentos, honestamente, y me incluyo. Yo creo que mientras la evaluación no parta de un acto de confianza, no se va a poder realizar. Quizás hacer foros locales o encuentros impulsados por instancias estatales. Mi idea sería cómo recuperamos experiencias de evaluación. No sé si un concurso de propuestas para la evaluación. Se me ocurre que esta podría ser otra alternativa, un concurso de especialistas
y un concurso, así como por niveles, y otro concurso por docentes de subsistema educativo, los de preescolar, los de básica, los de secundaria, porque cada grupo de docentes tiene condiciones específicas de trabajo, que también perdemos de vista si no estamos en esos ambientes. Un dilema. Plantear la necesidad de que se discutan criterios, mecanismos y propuestas por escuela, por zona escolar. Presentar la parte educativa de diversas experiencias. El escrito de autoevaluación, el portafolio de evidencias, la observación del par evaluador. Desagregar algunos indicadores para ponderar el portafolio, creo que se podría hacer. Creo que sería lo más fácil, algunos indicadores para ponderar el más difícil, establecer un mecanismo colaborativo entre pares. Aquí no me queda claro, porque si el ambiente escolar está muy viciado, quizás se pudiera hacer por zona escolar y no por escuela. Quizá habría que buscar mecanismos en que docentes se inscriban en procesos colaborativos. Me van a decir, es que unos van a hacer funcionar y otros van a hacer una farsa. No importa. Tenemos que partir de un criterio de confianza y empezar a estimular a los que funcionen. Y sobre los que funcionen, iremos logrando que paulatinamente los otros se vayan escalando. Establecer un plan de trabajo con metas puntuales, reuniones de valoración de esas metas, en términos de qué estamos logrando como evaluadores o qué estamos logrando en la evaluación formativa. Se puede apoyar en la perspectiva de autoconfrontación. De hecho, en la investigación de corte etnográfico empieza a aparecer un método de investigación que le llaman autoconfrontación. El método de autoconfrontación consiste en que un evaluador, un investigador, graba una sesión que el profesor le permite grabar, pero incluso para crear el clima de confianza le entrega la grabación al profesor. La grabación es del profesor, no es del investigador. Y luego se reúne con el profesor fuera del salón de clases y empiezan a examinar y le empieza a preguntar, ¿y por qué hiciste esto? Y cuando te viste en esta situación, ¿cómo te percibiste? Etcétera. Y va generando la reflexión y la autoconfrontación. Implicaría una última etapa que es más complicada, que es 2 o 3 profesores de la escuela viendo el video. Por eso se llama de autoconfrontación. Pero pienso que esto que ya existe, se puede trabajar. La semana pasada estaba releyendo un trabajo de unos investigadores estadounidenses, Barbara Klein, donde lo que ellos dicen es evaluación de pares con autorreflexión. Lo que me llama la atención es cómo quienes estamos en esta perspectiva vamos encontrando esta coincidencia. Evaluación de pares, me quedé pensando en la experiencia chilena, es si yo acepto que un profesor universitario venga como evaluador de pares, entonces ahí puedo yo generar una autorreflexión, un autoanálisis de lo que estoy haciendo con los estudiantes. El dilema para evaluar la evaluación formativa, si yo voy en una perspectiva formal, es determinar ejes del trabajo docente, condiciones de trabajo, adecuaciones curricular, modelo pedagógico de su trabajo, sistema de planeación de clase, evidencias, sistema de trabajo colaborativo logrado y la observación por el evaluador acreditado. El problema que yo veo es que no hay observación neutra. O sea, todos los que observamos a otro, lo observamos desde un lugar. Evidentemente, si mi formación es constructivista, lo voy a observar desde perspectivas constructivistas. Si mi formación es didáctica, y aún en didáctica, si es freinetiana, yo voy a observar cierto tipo de cosas. Y esto es Y el riesgo de precisar indicadores es de no precisar, es dejar la observación o dejarlo al aire libre. Y con Barbier yo no olvidaría. Barbier insiste mucho.
Toda evaluación tiene factores subjetivos y tiene factores aleatorios. O sea, no todo se puede controlar en la evaluación, como nos tratan de enunciar quienes defienden el objetivismo. La necesidad de información adicional, promover reuniones de intercambio de criterios y la necesidad de una revisión externa del proceso de evaluación. Que entonces es lo que los psicólogos llaman metaevaluación, pero que nos meten otra bronca. Que entonces tendríamos evaluadores de los evaluadores. Hay otra alternativa, me he extendido, pero mi pregunta ¿es factible pensar otra alternativa de evaluación que la que se sigue en México? Y yo digo que sí. Hemos seguido un modelo individualista. El modelo individualista evalúa alumnos, docentes, programas. En el caso de las universidades, programas para acreditación. O sea, todo es individual. Y el reconocimiento es individual. O sea, el presidente de la República cita a los mejores alumnos que obtuvieron más alto puntaje, los profesores que están también son citados el 15 de mayo para recibir un premio, etc. O sea, pero todo es individual. ¿Podemos pasar a un modelo social integral? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el... Si a mí me dicen cuál es el gran error que cometió el Senado al aprobar este tipo de cosas, es no haber entendido que había dos modelos de evaluación y que se podía transitar hacia otro. Y transitar hacia otro significa que la institución es el eje de la evaluación, no el sujeto. Entonces, si pasas a la siguiente, si yo tomo como unidad de evaluación la escuela comunidad, y aquí en escuela estoy utilizando escuela en genérico, puede ser facultad, pero si yo tomo como unidad de evaluación la escuela, yo puedo trabajar cuál es su contexto y sus condiciones socioeconómicas, que esto lo ha demandado mucho la CENTE, y que de hecho ya dijeron que lo van a tomar en cuenta. Pero por ejemplo, ¿qué no han trabajado tanto? Infraestructura, aunque se pueden tener datos, pero la tercera circunferencia que hay ahí, ambiente pedagógico y proyecto. ¿Cómo está integrada la planta docente? ¿Qué capacidad tiene de interacción la planta docente? ¿Cuál es el proyecto de trabajo que tiene? De hecho, a las escuelas se les está pidiendo, a todas las escuelas primarias, secundarias, se les pide que formulen un proyecto de trabajo, como le llamen, pero se les pide que lo formulen. A las instituciones universitarias nos piden un plan de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Ese proyecto, ¿cuáles son los elementos pedagógicos que contiene? Y en función de eso, evaluar a los alumnos y evaluar a los docentes. Pero tomando como unidad de mejora, no al docente o al alumno, sino tomando como unidad de mejora a la escuela. Por ejemplo, una escuela podría decir, vamos a dedicar 3 años a mejorar nuestra enseñanza de las matemáticas. Ese va a ser nuestro esfuerzo. Además de que vamos a trabajar otras cosas, pero todo nuestro esfuerzo estos 3 años va a ser, vamos a mejorar la enseñanza de las matemáticas. Y sería válido como proyecto. Y la escuela lo puede justificar, vean nuestros resultados en matemáticas, etc. Y no estaría yo pensando que va a mejorar el profesor Juan, va a mejorar la escuela en conjunto. Algo que yo le decía al Senado, le decía, a ver, ¿de qué nos sirve como padres de familia que nuestros hijos tengan un buen profesor en segundo de primaria y un buen profesor en quinto? De estos que están muy bien evaluados. Si también van a tener que pasar por los otros grados. ¿No sería mejor que cambiáramos el modelo de evaluación que tenemos y transitáramos hacia un modelo donde la unidad de evaluación sea la escuela, y esta escuela que está en esta comunidad, que tiene estas condiciones, tiene este plan pedagógico para ella? No va a ser el plan pedagógico de otra escuela, porque sencillamente es el que decidieron ellos. Y si quieren comparar escuelas, tomen indicadores del INEGI, yo les decía para la educación básica, tomen indicadores del INEGI que sí permiten clasificar escuelas de acuerdo a su condición local, en escuelas que están por debajo de los grados de desarrollo normal, etcétera, tiene una triple clasificación, y en función de esto yo puedo decir, a ver, la escuela fulana de tal, que está en tal municipio de Nayarit, contra la escuela perengana de tal, que está en tal municipio de Chiapas.
y ver, bueno, estas dos escuelas cuyos indicadores socioeconómicos son semejantes, ¿qué tipo de resultados tienen? E incluso podría hacer congresos de maestros de escuelas que estén en condiciones similares, en términos de que intercambien experiencias, en términos de que digan por qué pensamos nosotros en matemáticas y nosotros en lenguaje, etcétera, y fuera mejorando el sistema educativo en su conjunto. Pero esto hubiera significado cambiar el modelo de evaluación que asumió el país. Quizá esto está muy fuera de momento, porque ya la ley quedó aprobada. Sin embargo, yo creo que como expertos de evaluación tenemos que seguir trabajando en alternativas. De otra manera nos ahogamos en tratar de resolver algo que tiene una serie de limitaciones. Muchas gracias.